Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. La reelección parece ser otro término que comparten los mandatarios de los países del ALBA. En Venezuela, como un legado de Hugo Chávez, la reelección indefinida ya es constitucional, mientras que en Nicaragua está en trámite en el legislativo. En Ecuador, Rafael Correa no descarta preguntar a través de una consulta popular la posibilidad de prolongar su estancia en la jefatura de Estado. Veamos el siguiente informe a propósito del impacto que tiene la reelección en las democracias del continente americano. Venezuela. Hugo Chávez fue el precursor del síndrome de la reelección en el continente americano y como una epidemia se propagó en los países pertenecientes al ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de la que hacen también parte, entre otros países, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. A través de un referendo constitucional en el 2009, los venezolanos aprobaron la modificación del artículo 230 de la Carta Magna, que antes solo permitía una reelección inmediata y que con la nueva enmienda abría la puerta para la perpetuidad en el poder del mandatario bolivariano. Ahora comienza el tercer periodo, 2009-2019 y después 2019-2029, 2029-2039, 2039-2049. Bolivia. La Constitución de 2009 autoriza una reelección presidencial consecutiva por un mandato de 5 años y aunque el presidente Evo Morales fue reelecto para un segundo periodo en el 2010, el Tribunal Constitucional ahora le permite aspirar a un tercer mandato en el 2015. Es posible la reelección, la habilitación para la reelección del presidente y vicepresidente. Para la oposición el fallo no es legal porque la Carta Magna solo permite una reelección inmediata y esta, según ellos, ya sucedió en los comicios que reeligieron al actual mandatario boliviano en el 2009. Nicaragua. Daniel Ortega, quien fue presidente de 1985 a 1990, luego de 2006 a 2011 y reelecto como jefe de Estado hasta el 2016, es otro de los jefes de Estado del eje bolivariano que busca atornillarse a la silla presidencial. La bancada oficialista presentó un proyecto en la Asamblea Nacional que pretende reformar la Constitución con el fin de instaurar la reelección indefinida. Hay intereses políticos que van a estar criticando o manipulando cualquier propuesta. Ecuador. Rafael Correa, quien fue elegido presidente en el 2006, ratificado en el poder en el 2009 y reelecto en el 2013 por 4 años más, aún no descarta su intención de presentarse nuevamente a elecciones cuando termine su periodo en el 2017. Manifestó la intención de preguntarle al pueblo ecuatoriano su opinión sobre este tema. Y de ir a una consulta popular por el Yasuní ITT, no descarto aprovechar la ocasión para consultar al pueblo ecuatoriano qué opina de la reelección indefinida. En Buenos Aires, Argentina, señor Juan Pedro Tunesi, dirigente de Unión Cívica Radical, uno de los principales partidos de oposición en Argentina. ¿Cree usted que la idea de la reelección indefinida se está disfrazando en Argentina como en otros lugares de América Latina, en este caso a través de una dinastía después de que Néstor Kirchner gobierna, luego Cristina Fernández y ahora empieza a perfilarse su hijo Máximo Kirchner? Eso es un intento hegemónico que está siempre latente, pero hoy por hoy, de acuerdo a los números que tienen en el Congreso argentino y de acuerdo a los últimos resultados electorales, ese proyecto de la reelección, reformando la Constitución, ha quedado definitivamente archivado. Me parece que hay también una idea de que se dé continuidad a través de distintas versiones del mismo partido de gobierno, que es el peronismo.
y también hay que tener en cuenta que en ese sentido hay líderes que hoy se dicen opositores que hasta hace muy poco tiempo formaron parte de este mismo modelo, de este mismo gobierno. Es decir que creo que la opción en la Argentina debe ser que la gente no quiere que continúe este sistema de gobierno que tenemos, autoritario, hegemónico, sin diálogo, anacrónico, populista, pero tampoco quiere volver a los 90, aquella idea del Estado ausente, aquella idea de solamente los recursos los asigna el mercado. Nosotros representamos una opción en la Argentina socialdemócrata, auténticamente progresista. El espacio que formamos en UNEN, que es nuestro frente electoral, es la Unión Cívica Radical, aspira a ser una alternativa verdadera a lo que hoy es el kirchnerismo y no una suerte de círculo vicioso donde los mismos que hasta ayer fueron parte del modelo, hoy se presentan como los que van a solucionar los mismos vicios y deformas. Es como un perro que se muerde la cola a sí mismo. Siempre giramos en torno a un mismo círculo de decadencia. La Argentina tiene que tener una verdadera alternancia, un verdadero sistema de partidos que le permita alternar en el poder verdaderamente y proponer distintas variantes al modelo que nos gobierna. En Miami, profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de la Florida. Argentina se parece mucho a otros países del ALBA que están copiando casi de forma calcada el modelo que dejó Hugo Chávez, en el cual permitía reelegirse de forma indefinida en su país. Ya lo estamos viendo en Nicaragua, que está en estudio, y en otros países como Bolivia y Ecuador se está contemplando la idea. Pero, ¿qué tan sano es para una democracia una reelección con un periodo de por medio o una reelección indefinida? Bueno, la pregunta es interesante, aunque creo que hay que matizar un poco. La reelección es un tema que ha preocupado mucho a aquellos que estudian el presidencialismo y los grandes críticos del presidencialismo, por ejemplo, han siempre señalado el grave problema que tiene el presidencialismo con los términos de gobierno muy limitados, de 4 años en general, que según ellos pues son muy limitados para llevar adelante un proyecto. Y por esa situación vemos pues en Estados Unidos se llegó a un punto, digamos, de intermedio donde se permite la reelección una vez. En América Latina, el bicho, digamos, de la reelección se da ya desde la época de los 90. Acordémonos que en la misma Argentina el presidente Menem fue el primero en reformar la Constitución para permitir su reelección y luego intentó interpretar su propia Constitución para una reelección. De manera que no es nuevo este fenómeno, ni es tan chavista como se lo quiere ver. El caso brasilero es igual. En Brasil el presidente Cardoso logró una reforma constitucional, se logró una reelección y a través de eso es que no solo se reeligió Lula, pero ahora es posible que se reelija la presidenta Dilma. Entonces el tema quizás hay que matizarlo un poco. En algunos lugares la reelección ha sido muy positiva para la continuidad en términos de política económica, en términos de crecimiento, en términos de lucha contra la pobreza, etcétera. Y en algunos otros, lamentablemente me parece, ha llevado a la concentración del poder, particularmente en individuos, ha llevado a la desinstitucionalización total de los países. El caso de Venezuela, por ejemplo, quizás es el caso más extremo. De manera que yo creo que hay que ver los casos individualmente y dentro de un contexto, lamento decirlo, quizás un poco más académico, ¿no? Sí. Pero hay, profesor, formas más transparentes, si se puede utilizar este término, de mantener un proyecto político en el poder sin que sea el mismo presidente reeligiéndose una y otra vez. Bueno, mire, en Estados Unidos tuvimos un presidente en el siglo pasado que se reeligió 3 veces y producto de eso se llevó a una reforma constitucional, una de las pocas reformas constitucionales en este país. El problema en nuestra región
es que cuando se confunden proyectos personales, como los de los gobiernos del ALBA, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde vemos esta grave problemática, donde más bien, lejos de institucionalizar sistemas presidencialistas, lejos de institucionalizar la democracia, lo que hemos visto es precisamente el énfasis sobre el individuo, la glorificación de un individuo a expensas de la democracia, a expensas de las instituciones, y con las consecuencias a largo plazo lamentables para la situación democrática en esos países. Y quiero terminar preguntándole al señor Juan Pedro Tunesi, ¿qué va a pasar con la oposición? Sea quien sea que esté del bando kirchnerista, ¿cuál es el proyecto político que tienen ustedes preparado? ¿Quién va a ser el contendor del oficialismo para las elecciones de 2015? Nosotros estamos impulsando un espacio coherente desde el punto de vista ideológico, conceptual. Creemos que hay que recomponer el sistema político y de partidos en Argentina. Mucho de lo que tiene que ver con los personalismos o esta idea que ustedes están hablando de la continuidad o no de modelos tiene que ver con haber destruido los partidos políticos sistemáticamente en Argentina. Entonces no hay planes, no hay programas, no hay plataformas, no hay propuestas. Vivimos una democracia de candidatos y no una democracia de partidos, y eso es muy malo. Nosotros somos una idea de una democracia de partidos, queremos recomponer el sistema de alternancia política. Por eso UNEN ha hecho el esfuerzo de unir en lugar de fragmentar, unificar la oferta electoral para simplificar la propuesta, hacer que a través de las PASO la gente pueda escoger quién es nuestro mejor hombre, nuestro mejor candidato, y llegar a la elección general con un único postulante. Nosotros, la Unión Cívica Radical tiene a Ernesto Sanz y Julio Cobos como dos posibles candidatos que se están desarrollando, que están dando a conocer sus propuestas, que están caminando el país. Y también está el Hermes Wiener, que es candidato del Partido Socialista, que integra el Frente, Pino Solanas, que es otro candidato, y Lilita Carrió, que es también una representante de la coalición cívica, un ex integrante del radicalismo. Pero quieren ir juntos, en este caso. Conglomerado de UNEN. Vamos a ir juntos con propuesta como alternativa. Nos parece que hay una fuerte presión para que el PRO de Macri ingrese o acuerde con nuestro frente, y nosotros hemos insistido en que eso no es conveniente, no porque descalifiquemos a Macri o al PRO, sino porque es otra idea política que respetamos pero no compartimos. La idea de que es una idea más neoconservadora, es una visión más pro mercado, más neoliberal, y nosotros tenemos otra visión, no queremos mentirle a la sociedad, no queremos empezar mal. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, pero queremos agradecerle mucho por habernos atendido desde Buenos Aires, Argentina, dirigente de Unión Cívica Radical, es uno de los principales partidos de oposición, muy amable por habernos acompañado hoy en el programa. Muchas gracias a ustedes, hasta a disposición, es muy amable. Y también queremos agradecerle en Miami, Florida, al profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, por habernos acompañado, muy amable. Un placer, muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invitamos a que nos sigan enviando comentarios. Nuestra página web es www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, @ntn24, @segurizati ntn24, @JasonCalderón y @lanoche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.